Esto era previsible, de esto ya se viene hablando, ¿no es cierto? La necesidad de hacer una serie de cambios en las prácticas ancestrales o las prácticas tradicionales en la agricultura como esta, ¿no? Además, tú sabes que están prohibidas. O sea, ese es algo que también hay un debate, ¿no? Hay unos que, sobre todo sociólogos, que dicen que dado que son prácticas que vienen ancestrales, es muy difícil de cambiar. Pero legalmente están prohibidas hacer las quemas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Simplemente hacerle una invocación a las personas para que dejen de quemar. Creo que ya es hora que tengamos que enfrentar esta situación de una manera más decidida, ¿no? Es como que le digas a un niño, sería bueno que te laves los dientes. Y solo es eso. Hay que hacer muchas más, por un lado, una capacitación mucho más, con una sensibilización y una difusión mucho más agresiva, de demostrarle al poblador local qué pasa si es que quema, no solo con su propio territorio, lo que está cuestionando alrededor, y además porque eso va a mermar su capacidad de poder volver a usar ese territorio. Pero según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, que es parte del INDECI, como ustedes saben, coordina desde el INDECI, son más de 170 incendios forestales los que hay en el Perú actualmente, que están afectando un total de 120 regiones, entre las que destacan Cusco, donde hay 31 incendios forestales reportados, Huancavelica 21, Huánuco 17, Cajamarca 14, Amazonas y Ucayali 11 cada uno. Es más, lo que dice el reporte del COEN y del INDECI es que hay más de 3.300 hectáreas de bosques y de terrenos de cultivos que ya han sido seriamente afectadas e inhabilitadas. Está en nuestros estudios Marilena Gutiérrez, ella es directora de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica. Bienvenida. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación que hay? ¿Cuál es la información que ustedes tienen sobre lo que está ocurriendo? Porque, digamos, los incendios forestales son uno de los, digamos, de los síntomas, de las señales de lo que está pasando, ¿no? Sí, eso, como sabemos, en las épocas, en los meses de agosto, septiembre, son los típicos meses donde se realizan las quemas. ¿Sí? En la parte andina, por ejemplo, a partir de los residuos forestales, los residuos de los cultivos, ¿no? En lugar de hacer un aprovechamiento de ese residuo, porque finalmente es biomasa, lo que hacen es quemar, ¿no? Quemarlos por diferentes prácticas que ya han venido realizándose en el pasado, pero también por algunas creencias, ¿no? De que eso puede fortificar el suelo y generar una mayor productividad en la siguiente temporada, pero también algunas creencias incluso de que eso puede atraer las lluvias. Son prácticas que se han venido realizando en el pasado. Y en el caso de la Amazonía, lo que hacen es en la tumba, roza y quema, ¿no? Que el cambio de uso del suelo es a partir de tumbarse un árbol, de talarlo y convertir eso en un suelo productivo. Pero eso lo hacen también quemándolo. Entonces, eso es práctica que se viene haciendo no solo en Perú, sino también en los países amazónicos. Lamentablemente ahora ya no se puede hacer. Ahora ya es incontrolable, ¿no? Porque como ya lo han dicho los investigadores, como sabes, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, donde hay miles de investigadores a nivel internacional, han dicho que con el aumento de la temperatura media global, esto va a trastocar todo el clima de todos los países, ¿sí? Solo aumentar 1.5 grados centígrados, y que ya estamos muy cerca de ellos, han dicho de que eso puede causar unos extremos en el clima. Por ejemplo, el año 2022, si nos recordamos, fue el año más seco de los Andes de los últimos 58 años. Una sequía muy extrema en los Andes. 2023 se ha catalogado también como uno de los años también más secos en la Amazonía. No sé si recuerdan, en 2023 se hablaba del Yaku, se hablaba del Niño, ¿no? Dijeron niño costero, que es otro niño. Bueno, en medio de todo ese caos, digamos, científico que tenemos, porque el clima ha variado por todo este calentamiento global, entonces hay mucho menos capacidad de generar nuestros recursos hídricos que teníamos siempre en el sistema, ¿sí? Eso hace que el 2023 venga un año muy seco, menos lluvias, y se junta con un 2024 en temporada seca muy extremo, que eso hace que cualquier quema que se haga se descontrola. Claro, ¿no? Una práctica ancestral como la de la quema, en este contexto puede ser catastrófico, ¿no? Porque además se supone que quemas lo que acumulas o quemas un determinado espacio, pero en condiciones en que todo está seco y encima tienes unos vientos
¿no? Porque este ha sido un factor también, ¿no? El factor de los vientos. Es decir, se levantan las llamaradas y se extiende de manera incontrolable a bosques o a zonas de cultivos secas, ¿no? Y produces un incendio. Pero yo no sé si la recomendación que hace el ministro, es decir, esto era previsible, de esto ya se viene hablando, ¿no es cierto? La necesidad de hacer una serie de cambios en las prácticas ancestrales o las prácticas tradicionales en la agricultura como esta, ¿no? Además, tú sabes que están prohibidas. O sea, ese es algo que también hay un debate, ¿no? Hay unos que, sobre todo sociólogos, que dicen que dado que son prácticas que vienen ancestrales, es muy difícil de cambiar. Pero legalmente están prohibidas hacer las quemas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer al respecto? Simplemente hacerle una invocación a las personas para que dejen de quemar. Creo que ya es hora que tengamos que enfrentar esta situación de una manera más decidida, ¿no? Es como que le digas a un niño, sería bueno que te laves los dientes. Y solo es eso. Hay que hacer muchas más, por un lado, una capacitación mucho más, con una sensibilización y una difusión mucho más agresiva, de demostrarle al poblador local qué pasa si es que quema, no solo con su propio territorio, lo que está cuestionando alrededor, y además porque eso va a mermar su capacidad de poder volver a usar ese territorio. Pero eso tiene que ir de la mano con mostrar alternativas. Así es, ese es por un lado, ¿no? Por un lado la difusión, la participación, y no solo es del gobierno nacional, también de los gobiernos regionales. Dos, es necesario también invertir por lo que está sucediendo ahora, atender la emergencia. Y la emergencia significa tener equipamiento, ¿no? La tecnología está, Nicolás, las imágenes satelitales te pueden mostrar, yo lo que anda circulando mucho en las redes, unos mapas donde se ve todo casi rojo, el mapa del Perú, y es porque son los focos de calor, y eso lo detectan los satélites, pero no estamos actuando ante ello. Y tendríamos la capacidad con las comunicaciones ahora de poder llegar e inmediatamente a atacar eso. Hay un equipamiento también en las brigadas comunales. No solo los bomberos son simplemente llamados en ese momento, hay que prepararnos previamente para atender estas emergencias porque lamentablemente a eso vamos. Lamentablemente las emisiones de gases de efecto invernadero son tantas ahora que vamos a tener que enfrentarnos a eso. Pero hay un tercero que es el enforcement, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Que es hacer cumplir la ley. Entonces tenemos que actuar de manera integrada, ¿no? Ahora, decir, por ejemplo, la gente tiene que abandonar la práctica tradicional de las quemas, ya, pero eso es un proceso que incluye, digamos, por decirlo de alguna manera, educación, pero por otro lado, la introducción de técnicas modernas para procesar, por ejemplo, los residuos, ¿no es cierto? Totalmente. Por ejemplo, se puede usar ese biomasa, porque finalmente es biomasa, puede convertirse en biocombustible. No puede generarse también, inclusive con un tratamiento adecuado se convierte en biocarbón. Ese biocarbón es increíblemente poderoso para la fertilización, ayuda a la fertilización del suelo. Hay muchas técnicas, pero mientras que no se den los incentivos correctos para adoptar este tipo de prácticas, ¿para qué lo hago? Si nadie me fiscaliza, no le veo la utilidad, entonces no lo voy a hacer. Por eso tiene que ir de la mano dos aspectos. Por un lado, la difusión y la acción del Estado, pero también darles estas alternativas. Y eso es algo que también te quiero contar ahora sobre las alternativas que se van a dar esta semana también en un evento. Claro, pero el ministro de Energía ha dicho hace un ratito, Rómulo Mucho, de que hay fondos. Es decir, hay fondos hay un fondo forestal, o sea, recursos, por lo que ha dicho, hay. Pero las imágenes, pues nosotros hemos seguido esto hace rato, desde que empezaron los incendios, como nosotros, una de las características exitosa como medio de comunicación es nuestra conexión con la gente en todo el país. Sí. Entonces nosotros nos enteramos de lo que está pasando realmente, ¿no? Incluso antes que otros, porque antes que sea noticia nacional es noticia para nuestra propia gente, porque somos un medio que está presente en todo el país, ¿no? Incluso con sus propias señales en cada lugar. Y desde que empezaron los incendios, en general, la respuesta ha sido, la noticia ha sido, el incendio está descontrolado, estamos solos, apagando nosotros mismos como podemos, con lo que tenemos a la mano, y poco menos que rezando, ¿no? Para que pase lo de Bongará, que por lo menos por un ratito llovió, y eso alivió la situación ayer, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿quién debería actuar? ¿Por qué no ha habido una respuesta que se haya sentido más
orgánica, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Lo que está faltando y lo que tú identificas es la necesidad de tener prioridad en la gestión integrada del manejo de desastres, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que invertir en la gestión de riesgos. Si ya sabemos cuál es la amenaza y cómo va a empeorar, digamos, las situaciones en nuestras localidades, lo difícil que es el acceso, hemos tenido que hacer esa planificación adecuada y generar realmente una prioridad para la gestión de los recursos, ¿no? Y si bien el Estado ha venido y también los gobiernos regionales han venido invirtiendo, por ejemplo, en programas de restauración, ¿sí? Porque las quemas no solo son de este año, vienen arrastrándose de otros años. Hay inversiones en restauración, en reforestación, pero no son suficientes, porque además tiene que hacerse de una manera planificada. El mundo ha cambiado, los Andes han cambiado, la Amazonía ha cambiado y va a seguir cambiando, lamentablemente, por todos estos impactos que estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, una restauración inteligente? ¿Cómo la planificamos? ¿Dónde? Hay incluso especies nativas más resilientes a la reducción de recursos hídricos e incluso más resilientes a las quemas. ¿Dónde las colocamos estratégicamente? Entonces hay que hacer primero que nada, una decisión, ¿no? Una decisión política que vamos a invertir en eso. Invertir conciencia detrás. No solo es vamos a hacer reforestación por reforestación o por último poner al contrario. Porque además hay que tener, ¿no? en el caso de la Amazonía, una visión integral, que no solamente tienes los incendios, ¿no es cierto?, y la seca, sino tienes la bajada del nivel de los ríos y la crisis que eso implica para todo, para la vida de la Amazonía, ¿no? Correcto, pero además recuerda que estamos en un sistema donde ya conocemos las temporadas. Después de la temporada seca, ¿qué viene? Viene la época de lluvia, ¿no es cierto? Entonces siempre es nuestra esperanza, tranquilidad que esto ya va a llegar la época de lluvia, pero lo que está sucediendo, Nicolás, es que estamos viviendo la era de los extremos, ¿sí? Entonces, como te mencionaba, ahora estamos en una época muy fuerte, que no nos recuperamos todavía de la época seca del 2023, 2024, se espera, es más, ya muchos dicen los investigadores que se espera una niña, ¿no? Esa niña, ¿qué es lo que va a traer? Lluvias. Como lo que estamos mencionando, tenemos nosotros nuestro equipo de Madre de Dios y nos contaban ayer, sí, ya empezaron un poco las lluvias, ya se ve el cielo claro. Claro, esa siempre ha sido nuestra esperanza, ¿no? Y las lluvias van a llegar, ¿no? Y efectivamente ya las cochas nuevamente se van a llenar, porque las cochas, las lagunas que tenemos en las zonas amazónicas, que las que dependen del pueblo, se está secando. Entonces, pero eso ya no es suficiente, ya no podemos estar esperanzados, es que ya va a llegar la lluvia, sino que ya tenemos que asumir que estos periodos cortos, además de lluvia, van a ser intensos, que vamos ahora a pasar desde una sequía extrema hacia inundaciones, huaicos, ¿no? Entonces, tenemos que asimilar esa situación y evitar, además, continuar afectando la situación. ¿A qué me refiero? Tenemos que evitar la deforestación, tenemos que evitar la degradación del bosque. El cambio de uso del suelo hace que la condición climática local se afecte. Ya no solo, la otra vez escuchaba que decían, esto es cambio climático, así que esto es de otros países, no nos afecta a nosotros. Y eso no es así, ya se ha demostrado. Claro, porque lo que dices es bien duro. Estamos pasando de que ahora lloramos porque ha bajado el nivel de los ríos, el Amazonas, el Ucayali, lo que podemos tener en unos meses, en semanas incluso, es que empieza a llover con tal intensidad que el problema que tienes es el contrario. Los ríos rebasando sus cauces y destruyéndolo todo en el camino. Entonces, tenemos que estar preparados para eso, ¿no es cierto? Tenemos que organizar la vida en la Amazonía en función a esa previsión, que vamos a pasar de situaciones extremas, es la era del extremo. Situación extrema a situación extrema. Sí. Para terminar, ustedes van a tener un evento, ¿no? Sí. Porque algo que tú también mencionabas, y retomando también la entrevista anterior, es que necesitamos buscar medios de vida alternativos, ¿sí? Algo que les permite generar un desarrollo a largo plazo. Porque cuando tú extraes algún mineral o haces una transformación de ese suelo ya no va a tener la capacidad de volver a generar los recursos que tú tenías antes. Y ese mineral es posible que lo puedes aprovechar hoy, pero de acá a una década, no necesariamente las personas que de la cual dependían ese puesto de trabajo van a tener recursos, van a tener ingresos. Entonces, pensando en esos medios de vida sostenible, tenemos un evento importante que se llama el Amazon Tech. El jueves 20 va a ser un evento donde vamos a mostrar la ciencia, la tecnología y las innovaciones que hoy permiten que haya
actividades de la bioeconomía, le llaman, ¿no? Cómo generar recursos, cómo generar bienestar a partir, por ejemplo, de la extracción de cultivos o de frutos amazónicos como la castaña, como el camu camu, como el aguaje. Eso está generando recursos importantes para la economía, no solo de los pueblos locales, sino también las comunidades indígenas. No, además hay un boom es decir, el que tome la iniciativa de una manera agresiva se va a apoderar de ese mercado, es la medicina y la cosmética natural proveniente de la Amazonía. Es decir, sin depredar en la Amazonía, tú puedes usar sus frutos para generar una industria multimillonaria que le puede cambiar la vida a las comunidades, pero de una manera espectacular. Los nutracéuticos, ahora cada vez más, no solo nosotros, también los países a nivel internacional están dispuestos a pagar no solo por la salud, sino también por cuidar la Amazonía. Entonces solo quería mencionar que este evento va a ser en el marco de la Expo Amazónica, es cuando se juntan todas las regiones amazónicas del Perú a discutir durante 4 días y ahí estamos insertos en este evento. Vamos a hacer, por supuesto, la cobertura que corresponde. Muchas gracias por estar acá, Marilena Gutiérrez, directora de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica.